Welcome to English class. My name is Mario Alberto Colmenares Cruz. El día de hoy vamos a estar trabajando el presente perfecto. Espero que les guste. We are going to start. Presente perfecto, mis estimados estudiantes. Se utiliza con este verbo have y también con la variación de has. Tengo una lista de algunos verbos que se deben tener presente a la hora de trabajar con el presente perfecto. No es que sean siempre estos verbos, son algunos ejemplos. Como pueden identificar, acá tenemos algunos verbos que son regulares e irregulares. De aquí de la lista, ¿cuáles saben que son los verbos regulares? Los que terminan en ed. Por ejemplo, tenemos por acá el verbo work, call it, clean it, lovely. Estos que tienen terminación ed son los verbos regulares y los irregulares serían los que cambian completamente su estructura. Aquí tenemos algunos. Eat, ate, eaten. Cuando hablamos de verbos regulares es porque están siguiendo una regla particular. Hay una regla en específico que ellos siguen. ¿Cuál es la regla? Pues que terminan en ed. Los demás verbos no terminan en ed, entonces son irregulares, que no cumplen con una regla. Ahora, ¿por qué tenemos tres columnas? La primera columna corresponde al verbo en infinitivo. Su forma normal, por ejemplo, el verbo work, trabajar. Ahora, en pasado simple tenemos work, trabajé. Entonces lo dejamos como trabajé. Ahora, lo que nos va a interesar a nosotros en el presente perfecto es la tercera columna, el pasado participio, que necesitamos para elaborar oraciones con el presente perfecto. Por ejemplo, la terminación para el pasado participio para todos los verbos va a ser ado, ido. Entonces, para el verbo trabajar quedaría trabajé, trabajado. Aquí tiene la terminación ado. Ahora, vamos a mirar este verbo. Love, reír. Aquí se puede colocar para otras personas. Y para el pasado queda como reí. Para el pasado participio, reído. Aquí tenemos la terminación ido. Podemos continuar con los demás verbos. El infinitivo de clean, limpiar. Pasado, cleaned, limpié. Y participio, cleaned, limpiado. Tenemos
una diferencia con el verbo read, que significa leer. Se escribe de la misma forma para el pasado simple y para el pasado participio. La diferencia es la pronunciación. Aquí decimos read, aquí read y aquí read. Entonces sería leer, leyó, leído. Entonces, con el presente perfecto se va a trabajar siempre con esta tercer columna. Esta de acá no se trabajará. Ahora, have y has se utilizan para algunos pronombres especiales y has para otros. ¿Cuáles utilizamos con have? Para have vamos a utilizar el pronombre personal I, you, we y they. Y para has, los pronombres de la tercera persona, que son he, she, it. Recuerde que estos pronombres pueden ser reemplazados. Por ejemplo, he puede ser Carlos, puede ser Juan, she puede ser María u otro nombre de mujer. Y este it puede ser una cosa, un objeto, un lugar. Este verbo have y has, probablemente muchos de nosotros decimos que solamente significa tener. Pero este have no solamente significa tener, también significa haber. Es decir, de haber realizado una actividad. En este presente perfecto se enfoca como en eso, actividades que se han realizado pero que aún no terminan. Si por ejemplo, acá nosotros podemos hacer una oración así, digamos con trabajado, una oración con trabajado. Podemos colocar nosotros hemos trabajado mucho. Entonces, como decimos nosotros, we. Recuerden que ya en este caso el verbo have se traduce o se interpreta como, a ver, por eso sería we have, nosotros hemos. En este caso, la definición es, a ver, tener en este caso no es, nosotros hemos trabajado, como es, trabajado en pasado participio. Aquí lo tenemos, worked. We have worked a lot. Nosotros hemos trabajado mucho. También se puede colocar en forma corta. Sería así. We've worked a lot. Nosotros hemos trabajado mucho o también hemos trabajado mucho.
Vamos a hacer otra con has. En este caso, el verbo has pertenece o se puede trabajar con el pronombre she. En este es significado ella. She has eaten fish. Ella ha comido pescado. También se puede trabajar con la forma corta. She's eaten fish. Vamos a hacer otra oración utilizando have. I have cleaned my room. Yo he limpiado mi habitación. También se puede trabajar con la forma corta. I've cleaned my room. Yo he limpiado mi habitación. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a analizar cómo quedaría en la estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Okay, guys, now let's going to practice and to see affirmative, negative, and interrogative. Structure form differences. Esto quiere decir las formas de las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas de este presente perfecto. Listo, es muy fácil. Vamos a iniciar. En el afirmativo, la estructura inicia con el pronombre personal, cualquiera de los pronombres personales. Luego, vamos a acompañarlo de los dos verbos, que puede ser have o has. A continuación, el verbo en participio. Y por último, el complemento. Tenemos un ejemplo del presente perfecto en afirmativo. They, pronombre. Have found, el verbo en participio. Y el complemento de choose. Esto nos quiere decir que ellos han encontrado los zapatos. Aquí tenemos el pronombre ellos. Luego sigue el verbo have. Aquí lo tenemos. Después tenemos el verbo en participio. El verbo encontrar, find, es un verbo irregular. Su pasado participio es found. Y por último, el complemento. En este caso, de choose. Ellos han encontrado los zapatos. Nos vamos a la forma negativa. Iniciamos con el pronombre. Estamos trabajando en este caso el pronombre they. Y para el pronombre they, pues lo acompaña el verbo have. Como es una oración en negativo, tenemos que apoyarnos de la partícula not. They have not. Que también se puede escribir en su forma corta. Haven't. Después escribimos el verbo en participio. Como estamos trabajando el verbo find, su participio es found. Aquí lo tenemos. Volvemos a escribir el verbo en participio, found. Y por último el complemento. Ellos no han encontrado los zapatos. Esta es su forma negativa del presente perfecto. They have not. Aquí tenemos nuevamente la partícula not que nos
convierte a la oración en negativo. Vamos con la estructura interrogativa. En inglés, recuerden que no se puede escribir el signo de interrogación al principio. Por eso se inicia con algunas palabras que nos indican que esa oración va a ser interrogativa. En este caso, el verbo have inicia la oración. En ese momento nos damos cuenta que es una oración interrogativa y únicamente se escribe el signo de interrogación al final. La estructura nos dice que iniciamos con el verbo have, luego viene el pronombre, estamos trabajando con el pronombre they y nuevamente el verbo en su forma participio, found, y por último el complemento. No debemos de olvidarnos de escribir el signo interrogativo al final. Have they found the shoes? ¿Han encontrado ellos los zapatos? Vamos a realizar una pequeña práctica de 3 ejercicios. Espero que les guste. Okay, now we had 3 exercises for you to practice. Let's see how you do it. Peter ha caminado por 3 horas. Para Peter, ¿lo debe acompañar have o has? Es correcto. La estructura nos dice que para una tercera persona lo debe de acompañar el verbo has. Es decir, que se refiere al pronombre personal he. En este caso, lo sustituye el nombre de Peter. La siguiente oración. Tú no has estudiado para el examen. ¿Lo acompaña have o has? Excelente. Para el pronombre you, nos dice que lo debe acompañar el verbo have. You have. Pero es una oración negativa, así es que le agregamos la partícula not. You have not studied for the exam. Tú no has estudiado para el examen. En la siguiente oración tenemos una oración interrogativa. ¿Con qué verbo iniciamos la oración interrogativa? ¿Con have o con has? Muy bien. Como estamos hablando de ellos, en este caso del pronombre personal they, lo acompaña el verbo have. Y nuestra oración interrogativa queda de esta forma. Have they bought a new house? ¿Han comprado ellos una casa nueva? Tenemos entonces que la estructura para los verbos en pasado participio, dependiendo del pronombre personal, se va a acompañar del verbo have para las personas, para las primeras personas en singular y para las primeras personas en plural. En este caso tenemos el pronombre personal I, you, we y they. Y el verbo has lo va a acompañar para las terceras personas. He, she, it. Entonces, el verbo, en este caso, caminado, con este lo podemos identificar que es un verbo en participio. La terminación
ado. También el verbo estudiado está en participio, terminación ado. Y por último, el verbo comprado, que también finaliza en terminación ado. En estas tres oraciones coincide que los verbos participios terminan en ado. Espero que les haya gustado. Recuerden que debe de practicar. El siguiente vamos a hacer un pequeño review en donde nos explica a través de estas tres tablitas el presente perfecto se inicia y se forma con have y has, más el verbo en participio. Tenemos la primera forma, que es afirmativa. Aquí tenemos nuestros pronombres personales que ya conocemos, el verbo que lo acompaña en este caso al pronombre personal primera persona, y también su forma contraída. I have eaten, I've eaten. You have eaten, you've eaten. Aquí podemos observar que los pronombres personales que son para tercera persona se acompaña del verbo has. También observamos la forma contraída. La forma negativa, como lo que acabamos de trabajar, ¿sí?, es el verbo have, en este caso para la primera persona, y lo acompaña la partícula not. En la forma contraída, pues tenemos aquí el verbo have en su forma contraída, haven't, y también hasn't. A continuación podemos observar la forma interrogativa. El verbo pasa a primer término, el verbo have y el verbo has. Por acá les dejo unos pequeños ejercicios para que en casa puedan realizarlos y poner en práctica el uso del presente perfecto. Aquí tenemos otro ejercicio donde el estudiante debe de construir las preguntas y también pues darle la respuesta, lógicamente utilizando el presente perfecto. Y por último tenemos otro ejercicio donde debe de traducir al inglés estas 5 oraciones. Espero que les haya gustado. Recuerda que the practice makes perfect. Thank you. See you next class.